Bueno, está con nosotros Diego Giacomini. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Podés explicar quién es que ya lo llaman el efecto picapiedra? ¿A qué llaman el efecto picapiedra? Hoy Melconian dijo, ayer creo, ¿no? Ayer dijo que lo que hace el gobierno o lo que hace Duhovne y Sanleris es una economía de Pedro y Pablo Picapiedra. Es de los picapiedras. ¿Qué es eso? Mira, no sé a qué se refería o qué quiso decir bien. A esto de jugar con el dólar y la tasa y andar moviendo. Si sube el dólar, entonces suben la tasa, y si bajan la tasa, después sube el dólar. ¿Qué sé yo? No sé. Eso de andar toqueteando. Mira, claramente no hay programa económico. Y voy al grano. El gobierno simplemente tiene un programa de... Vamos a ver cómo aguantamos con el dólar más o menos quieto hasta que vengan las elecciones. Esto lo sostiene de manera artificial. ¿Cómo lo sostiene de manera artificial? Muy sencillo. Tenés por un lado el Banco Central que alquila reservas en su activo. Por el otro lado tenés el Banco Central que en su pasiva sostiene la situación también artificialmente con LELIQs. Y esto que está pasando en el 2019, que es un año par, tenemos que pensar que es parecido a lo que sucedió en 2017 y en 2015, donde en un año electoral utilizan todos instrumentos artificiales para sostener la situación, pero en realidad lo que hace es barrer los problemas debajo de la alfombra y abajo de la alfombra los problemas crecen. Entonces, cuando llega más adelante el tiempo, esos problemas explotan más fuertemente. Y a la prueba me remito. Pasó en 2016, pasó en 2018 y también había pasado en 2014. ¿Qué es? Shock de tipo de cambio, salta el dólar, salta la inflación, hay mega recesión, los salarios pierden como en la guerra contra la inflación y el tipo de cambio. Y en eso estamos. En eso estamos, agravado por que este plan económico que no es consistente, sobre todo en lo monetario no es consistente, porque no está bien diseñado, está el problema de las LELIQ. El problema es que hay un ciclo electoral, que es un ciclo electoral que se viene muy, muy picante. ¿Por qué? Y en este ciclo electoral tenemos que tener... Porque se juega la presidencia, básicamente. Se juega la presidencia, pero... Eso, no es uno de medio término. Acá sí, pero además esto... Está en juego la caja mayor de la República Argentina. Aparte, y todos se juegan que la enfrente caja. no tenés, la provincia de Buenos Aires, no tenés un estadista, sino que tenés enfrente la amenaza del populismo. Bueno, pero ahí voy a hablar. Este es un proceso electoral que va a ser muy picante porque es la primera vez en la historia, capaz un historiador me puede corregir, yo no es mi materia, pero que se enfrentan un presidente contra un expresidente con 2 mandatos encima. ¿Por qué yo digo esto? Porque se van a enfrentar, si yo sumo los 2 mandatos de Cristina, más el de Macri, redondeando son 12 años, si uno mira la performance de la macroeconomía argentina de estos últimos 12 años, y miramos la pobreza, miramos el nivel de actividad, nos encontramos que son los 2 peores mandatarios de la región después de Chávez y de Maduro. En pobreza. A ver, pobreza, que aparte viene el caso, porque el presidente dijo, quiero que me juzguen por la pobreza. Por la pobreza. Concretamente, hoy en día, la pobreza de Argentina, con respecto al 2005, los últimos 12 años, aumentó 35%. El único país que aumentó tan fuertemente la pobreza fue Venezuela. Todos los demás, los que tienen estado mucho más chico, menos gasto público, menos impuestos, Paraguay, Colombia, Perú y Chile, en el mismo periodo bajaron la pobreza entre 40 y 60%. Eso significa que nuestros gobiernos aman tanto a los pobres que los multiplican. Los multiplican. De hecho, ¿qué pasa? Tenemos, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner. Su segundo mandato fue horroroso. A ver, el PBI de punta a punta estuvo estancado, creció 0.4 en 4 años. El PBI per cápita cayó. Segundo, la inflación pasó de 20 a 35. Tercero, vendió
no los jarrones de la abuela, hasta el agua que estaba dentro de los jarrones, porque dejó un banco central diezmado con 1.500 millones de reservas de verdad. Tuvo un cepo 4 años y la brecha cambiaria se fue con un dólar pisado a 10, que en realidad en el mercado negro estaba a 15, claro, 16. 16, sí. Un horror. Entonces, a ver, la señora Cristina Fernández de Kirchner, realmente le tenemos que pedir, a ver, en ningún país normal, con un gobierno mediocre que hubiera hecho algunas cositas bien, tenía chances de presentarse. ¿Ok? Porque los números las devastan a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, ¿qué sucedió? Perdón, de estos números que mencionás, la única diferencia con Macri, porque Macri está reprobado en todo, menos por ejemplo en reservas. Hoy tiene 65. Sí, pero las reservas de verdad son 18.000 millones de dólares. Ahí también hay maquillaje y son las reservas alquiladas. Pero por lo menos es un presidente que si se deja el gobierno va a dejar un poquito de reservas. Va a dejar un poco más de reservas, sí. Pero a mucha, ver, sí, pero sí, mucha deuda también. Vamos al Mucha punto. deuda, Mucha deuda. mucha inflación. Ahora vamos al Mucho punto. riesgo país. Ya hablé de Cristina. Ahora vamos a hablar de este gobierno. Tenemos un gobierno que está plagado de inconsistencias, tanto en el discurso y la filosofía, como con pésimos números económicos. Vamos al grano. Sus votantes, su discurso dice, vótennos de vuelta para dejar atrás al peronismo para siempre y que no vuelvan nunca más. Vamos a las inconsistencias. Punto número 1. Hay altas figuras del gobierno que son peronistas como Santilli y Ritondo. 2 que se me ocurren. La gobernadora Vidal se declaró que sus principios son los mismos de Evita. Y de hecho, lo que hace en Mar del Plata, regalando, entre comillas, las playas públicas, me hacen acordar al primer peronismo que masificó Mar del Plata, que era el lugar de vacaciones de la clase conservadora de altos ingresos previo al peronismo. Sigo sumando, me encuentro con un presidente que hizo un monumento a Perón y cuando estuvo en el coloquio de idea lo cerró con una frase de Perón. Cuando miro la política monetaria y la política fiscal del gobierno de Cambiemos, es la continuación de Cristina Fernández de Kirchner. Y a los números me remito. A ver, el PBI ya no solamente, ya ni siquiera puede estar estancado, sino que cae. El PBI per cápita va a cerrar 2019 12% por debajo, 8% por debajo del 2015, 12% por debajo Pero, Diego, del 2011, acá déjame tenés, cerrar por favor, sí. y Ahí. 6% por debajo del 2008. Entonces, en este escenario, los argentinos, y termino esto, dice, y la última inconsistencia, quiero que me voten para desterrar el peronismo y que no vuelvan nunca más. Y Cristina se puede presentar no solamente porque han hecho pésimo gobierno, sino que desde el primer día, con Durán Barba a la cabeza y Marcos Peña secundándolo, se preocuparon por mantenerla vivita y coleando, porque ellos se preocupan y saben que la única chance con estos resultados obtenidos de poder hacer algo electoralmente es que estés Cristina. Ahora, nosotros los argentinos estamos del otro lado. Claramente, nosotros tendríamos que plantearle a la casta política que vive de nosotros y se lleva casi la mitad del PBI, que tendrían que ofrecernos otras alternativas. Tanto Cristina Fernández de Kirchner como el presidente Mauricio Macri se deberían bajar ambos del proceso electoral. Y el presidente Macri a honrar lo que dijo. Si quiero que me evalúen por la pobreza, que no vayamos a un referéndum donde el número de pobreza claramente le juega en contra y debería haber otros candidatos. Diego, recién decías de los años pares e impares. Es decir, en los años pares, no electorales, se hacen un poquito los deberes, en los impares se gasta todo y se trata de mantener una situación artificial para ganar las elecciones. Sí. A Kicillof le fue bastante bien en ese experimento. Al Duhovne del 2017 también lo lograron. ¿El Duhovne del 2019 lo va a lograr o lo podrán sostener así hasta octubre o se le puede escapar
la tortuga antes de octubre. Es mucho más difícil que le salga esta vez. La probabilidad es más baja. ¿Por qué? Claramente, porque no es lo mismo hacer las cosas mal 12 años que 10, que 8, que 6. Mantener la situación artificialmente es más difícil y menos probable. Argentina, como está, está yendo derechito a un escenario que el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, va a asumir entre la espada y la pared. Estamos yendo despacito hacia el default. ¿Se puede evitar? Sí, pero hay que hacer todas unas reformas estructurales que yo veo que no hay nadie en la dirigencia política que lo visualiza. O sea, esas reformas serían la laboral, la previsional y la de impuestos. Y además hay que hacer una reforma bancaria y una reforma del sistema monetario. ¿Por qué? Porque, a ver, Argentina tiene que bajar la inflación. Quiero ser muy contundente. Argentina en los últimos 10 años tiene 1.200% de inflación. Últimos 12, o sea... Últimos 10. Últimos 10, o sea, los dos partes de los dos periodos de Cristina y este. Y este. Ok. Desde que volvimos a tener Banco Central, Argentina tiene 2.200% de inflación. Insoportable. 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 Quiero ser preciso. Además, cuando el promedio del mundo es 5 o 6%. Exactamente. Y esto, anual. Promedio del mundo, de la mayoría de los países del mundo. a ver, en la región, para que te des una idea, los países de la región, Argentina está en hiperinflación hace años. En los últimos 10 años, Argentina tuvo 1.200% de inflación. Y los países que nos rodean han tenido entre 50 y 60. ¿Se entiende? 40, 60. En los últimos 10 años. Entonces, cuando vos te das cuenta que son 1.200 contra 60, te das cuenta que Argentina, y esto hay que decirlo, los economistas, los colegas que piensan que Argentina y el Banco Central pueden bajar la inflación como la bajaron los otros países del mundo, se equivocan. Esto mismo se lo dijimos Javier Milei y yo a Federico Sturzenegger al final de 2015 cuando estaba asumiendo. Y se comió 15.000 millones de Le dólares. dijimos que las metas de inflación iban a fracasar. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene el punto de partida que tienen los otros países del mundo que lograron bajar la inflación con Banco Central. ¿Cuál es el punto de partida? Los habitantes de los otros países quieren su moneda. ¿Dónde se revela que quieren su moneda? Que ahorran en su moneda. No les importa el dólar. Ese Exactamente. Es el tema. Entonces, Brasil, por ejemplo. Sí. Uruguay, Chile. Si los uruguayos, los chilenos, los brasileños, los colombianos ahorraban en su moneda, eso quiere decir que había demanda de su moneda. Entonces, si hay demanda de su moneda, el Banco Central, con hacer las cosas bien, logra bajar la inflación. Ahora, ¿qué pasa? En Argentina no hay demanda de moneda. Entonces, no alcanza con un Banco Central que haga bien las cosas, porque la demanda de dinero se cae y aunque haga bien las cosas, la inflación te aumenta. Entonces, si nosotros que ya tenemos 18 años de inflación, 17 alta después de la salida de la convertibilidad, seguimos acumulando cada vez más años de inflación, el descrédito y el repudio a la moneda va a ser cada vez más grande. Por eso, y ahí voy, tiene que haber una reforma de shock al sistema monetario y al sistema bancario. El sistema bancario tiene que ser dividido en dos. Y esto es una propuesta que también hacemos con Javier Milei, que hoy salió una nota en un diario económico y está en nuestro próximo libro, que explicamos que el sistema bancario tiene que ser dividido en dos. Tenés que tener un sistema bancario que se llame reserva de valor, en el cual los depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente, tienen que tener encaje del 100%. Entonces, el banco no se da vuelta y presta tu plata, porque eso infla artificialmente el crédito, infla artificialmente los depósitos y después, cuando hay corrida, se generan los problemas que se generan. Eso por un lado. Y por el otro, una banca de inversión. Que ahí vos ponés tu plata y cobras interés. Pero sabés que ya no hay Banco Central, que es el prestamista de última instancia. Si hay corrida,
alpiste. Lo que pasa que como no hay Banco Central y no hay corrida, no hay prestamista de última instancia, la compensación entre bancos hace que los bancos se cuiden a la hora de otorgar el crédito. Eso hacia un sistema donde yo estoy seguro que la gente va a elegir el dólar, Diego, y hay que dolarizar. Se va a terminar dolarizando. Contanos una cosa, porque hoy ya muchos economistas están hablando de la inflación de febrero, que podría estar muchísimo más alta que la de enero. La de enero fue 2.9 cuando el propio gobierno pensaba que iba a estar 2.5, 2.6. Y que algunos hablan de cerca de 3, entre 2,5 y 3. ¿Coincidís con eso? Sí. A ver. O quizás algunos hablan más de 3. Mira, yo lo escribí en ese diario económico de páginas naranjitas, rosadas que suelo escribir. Dije que este plan económico iba a poder solamente, como está mal diseñado, tiene el problema de LELIQ, iba a brindarnos una pseudoestabilización que iba a lograr bajar la inflación hasta un determinado piso que a priori no se puede estimar, pero yo decía, no va a perforar el 2.5%. Ese es el piso. El piso. ¿Por qué? Porque los agentes económicos tomamos decisiones mirando el futuro. Y sabemos que está el problema de las LELIQ, que son una promesa de emisión monetaria futura, o sea, porque las LELIQ no tiene el Banco Central con qué pagarlas. Las LELIQ es lo mismo que las LEVAC antes. Pero mucho más grave. ¿Por qué? Grave. Muy simple. Porque capitalizan 5 veces más rápido, en lugar de cada 35 días, cada 7, y porque pagan el doble de tasa de interés. Entonces, si la otra era una bola de nieve, este es un bolón de nieve. Punto número 1. Punto número 2. Lo que el gobierno visualiza como una ventaja, yo lo visualizo como una desventaja, que es que funcionan como respaldo de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario. ¿Por qué lo visualizo como una desventaja? Y porque para que las LELIQ no sean un problema, si son el respaldo de los depósitos, y no hay plata para pagarlas, la única manera que no haya un problema es que los argentinos, por arte de magia, decidamos que queremos pesos para siempre y no queremos nunca más dólares. Entonces nos quedamos en plazo fijo. Ahora, si algún día se nos ocurre correr al dólar de vuelta, ¿con qué lo vamos a correr ahora? Con los plazos fijos, porque el Banco Central no ha estado emitiendo base monetaria. Entonces vamos a ir a buscar los plazos fijos y le vamos a decir a los bancos, pagame el plazo fijo. El Banco Central, el banco se va a dar vuelta y le va a decir al Banco Central, para pagarle al señor Feynman su plazo fijo, emitime la plata de las LELIQ, así le doy, y le va a tener que emitir la plata de la LELIQ. Vos vas a agarrar los pesos de la LELIQ, ahí se manifiesta que son emisión monetaria, y vos vas a comprar con esos pesos los dólares. ¿Qué va a pasar? Espiral inflacionaria. El dólar va a subir, las expectativas de inflación va a subir y la tasa de interés va a subir de vuelta. Esto en un ciclo electoral, y redondeo, donde Cristina Fernández de Kirchner, y ella lo sabe muy bien, es un cuco para los mercados. ¿Qué quiere decir? Cristina Fernández de Kirchner es personificada en política la caída de la demanda de dinero. O sea, ella, con chances electorales concretas, puede llevar a que caiga la demanda de dinero. ¿Y qué es que caiga la demanda de dinero? Que se despierte todo ese rulo que te estoy contando. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en la segunda parte del año, con el proceso electoral, no hay que descartar la probabilidad que el dólar vuelva a subir, la inflación ya no se mantenga en ese piso entre 2,5 y 3 que no se perfora, sino vuelva a subir, y entonces la inflación del 2019 termine siendo mucho más alta de lo que el gobierno piensa y espera y quiere vender, y se parezca más a la del 2018. Hoy se dio a conocer el dato de inflación mayorista. Sí. Solo 0,6. ¿Qué lectura hace de ese dato? Mirá, el dólar aumentó 115%. La inflación mayorista había subido 79% y la minorista 48%. ¿Qué quiero decir? Bueno, la mayorista hizo lo que los economistas en difícil llamamos catch up, o sea, alcanzó bastante la suba del dólar, al menos hasta ahora, y se frenó porque el dólar estuvo estabilizado durante 4 o 5 meses con Forset, pero el problema para nosotros es la minorista que está en 48. Hay mucha inflación debajo de la alfombra
todavía por pasar, porque el dólar subió 115% y el precio a nosotros nos subió solamente 48, 50 redondeando, o sea, menos de la mitad. Diego, decís que Cristina y Macri en materia económica están casi en la misma frecuencia, la continuación, la continuidad. ¿Dónde ubicás a las candidaturas alternativas de Massa, Urtubey, Labaña? Labaña suena como el economista que puede resolver el problema. Bueno, a ver, el doctor Labaña no es santo de mi devoción, punto número 1. Y lo voy a resumir con números como me gusta a mí. La inflación del 2003 fue 3.7% en diciembre. La del 2004 fue 6.1% y la del 2005 12.3%. O sea, Labaña era ministro y vio cómo la inflación pasó de 3 a 6 a 12 delante de sus narices, duplicándose año tras año. Y se fue. Y se fue después, pero durante su mandato la inflación se duplicó año tras año y no hizo nada. Es más, infló la demanda agregada artificialmente, usufructuando el sucio trabajo de Remenderikov con Duhalde, que fueron los que hicieron el ajuste fiscal de un déficit de 4 a un superávit de 4. Pero hizo un ajuste de 8. Hicieron Sí, pero te pusieron el asimétrico. Entonces, El la asimétrico, especificación asimétrica. especificación asimétrica y te que fue pusieron Un retención. horror. de carnicero. Un horror, una violación a los contratos esquizofrénica. No de cirujano, de carnicero fue eso. De carnicero. Entonces es muy importante, y te redondeo tu pregunta. Yo soy muy pesimista para los próximos años de Argentina. Venga quien venga, O sea, yo no soy aunque auspicioso. sea Labaña, aunque sea Cristina, aunque sea Macri. No soy nada auspicioso. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto es... Argentina tiene un colectivismo dentro de sí misma, en la gente, una filosofía colectivista y una devoción por el Estado paternalista que surge a partir del adoctrinamiento en la religión del Estado que hemos tenido a lo largo de décadas, que hace que la clase dirigente no pueda visualizar nada de esto. Entonces, yo creo que la alternativa es o son las ideas de la libertad. Las ideas de libertad que estamos en un comienzo hoy en día. A mí, yo lo apoyo a José Luis Esper, que es mi amigo personal, o sea, es una persona que viene a mis cumpleaños, lo digo simplemente para que se vea que es mi amigo, pero más allá de eso, esto es el inicio del camino. Yo creo que es un proyecto que dar vuelta la mente colectivista de los argentinos va a llevar 10, 20 años. Es un proyecto firme y a largo plazo. Y la gente liberal y los jóvenes tienen que saber que no le tenemos que alquilar el voto a nadie. Y voy a decir por qué. Porque cuando con la UCD le alquilamos el voto al menemismo, que entre el 91 y el 94 hizo el mejor gobierno de los últimos 91, 94. El primer periodo. Exacto. El segundo fue un desastre. El mejor gobierno de los últimos 80 años, le alquilamos el voto. En el segundo mandato, como bien dice Eduardo, fue un populismo desquiciado, persiguiendo la reelección, y aumentó los impuestos, el gasto, la deuda, hasta dinamitar los cimientos de la convertibilidad. ¿Y qué pasó después? Vino un gobierno de la Alianza, ¿y qué pasó? Surgió la diatriba del invento, que no existe en ningún lugar del mundo, del neoliberalismo. Y se armó el verso de lo diabólico que son las ideas neoliberales, y pagamos la cuenta. Si llegamos a alquilarle el voto a Cambiemos, y el Cambiemos tiene grandes probabilidades de hacer un fracaso en su segundo mandato. ¿Por qué? Muy sencillo. Mirando para atrás no tiene reputación. Porque no hizo nada de lo que prometió y no le dio ni un solo número. Mirando para adelante no tiene credibilidad. Nadie le cree. Si nadie te cree que las cosas van a ir bien, las cosas no pueden terminar yendo bien. Y además no hizo ninguna de las estructurales para las cuales el mundo le prestó 150.000 millones de dólares. O sea, Cambiemos no cimentó las bases para un segundo mandato. Entonces, perdón, y termino.
Si alquilamos el voto, imagínense que le van